Bienvenidos a su podcast favorito, Factor Mindset, Toolkits and Hacks, con sus anfitriones, Capitán Mario García. Sensei, ¿cómo estás? Buenos días. A todo dar, mi capitán. Gran capítulo tenemos hoy, un tema creo que Sí, nos apasiona. sí, Muchos términos en la sopa hoy que por lo menos a nivel semántico nos mueven sí. muy duro. Y bueno, contentos, seguimos avanzando. Creo que se ha ido construyendo una línea de tiempo muy interesante en todo el contenido. Digo, estamos en esta parte de la conformación del equipo y todo Ujú, este rollo, ujú, entonces ujú. está padre. Dense la oportunidad. Hay algunos capítulos que no tienen el mejor de los audios, pero dense la oportunidad de darle seguimiento. Esperemos seguir ganando adeptos. Eh, Denos like en los capítulos que más les gustan. Sí. Digo, ayúdenos para empezar a promover a través de los capítulos que creemos que mueven más a la audiencia, para seguir ganando personas que nos ven, que nos escuchan, ¿no? Pues bueno, vamos iniciando con la introducción de nuestro capítulo. Son la Trinidad o trilogía eh, del alto rendimiento en los equipos de alto rendimiento y es la comunicación, la colaboración y la identidad. Este informe se adentra en los tres pilares que constituyen la Trinidad de alto rendimiento: la comunicación efectiva, el trabajo colaborativo y la identidad de equipo. Estos no son conceptos aislados que puedan optimizarse de forma independiente, sino conforman un sistema independiente y sinérgico, interdependiente y sinérgico donde el fortalecimiento de uno potencia exponencialmente a los otros. La tesis central de este análisis postula que existe un catalizador fundamental, un sustrato sobre el cual estos tres pilares pueden erigirse con solidez: la seguridad psicológica. Muy bien, pues los equipos de alto rendimiento va a ser difícil no poner el deporte que tanto nos gusta en el tintero el día de hoy, pero yo creo que es la forma más sencilla de ejemplificar cómo la suma de talentos no necesariamente gana campeonatos. Justo, y digo, es un buen reto el tema de sacarlo del deporte, pero creo que sí hoy se transporta a muchos lugares del trabajo, ¿no? O Ujú, sea, te das cuenta que hay empresas que han logrado construir verdaderos equipos de alto rendimiento, donde hay culturas de alto rendimiento y donde pues, los resultados, por lo menos en esta parte del mundo en la que vivimos del sistema capitalista, ujú, es muy claro quién logra un rendimiento superior, ujú. este, cuando trabaja su maquinaria empresarial, ¿no? Y entonces aquí, antes de irnos hasta el rollo del alto rendimiento, creo que es fundamental este rollo de qué diferencia un grupo de un equipo, ¿no? Ujú. El primer planteamiento es, pues, si estamos pensando en tu etapa como emprendedor, pues empieza a reunir personas que crees que te van a ayudar o necesitas repartir trabajo y entonces empieza a formar un grupo de personas, ¿no? Si pensamos en un tema de ya estás dentro de una empresa, tienes un puesto de dirección, tienes un puesto gerencial donde o eres el dueño de una empresa y ya tienes un grupo conformado de personas o un equipo. Bueno, ¿qué tanto es un equipo y qué tanto es solo un grupo, ¿no? Y entonces aquí creo que la principal distinción que yo haría, es este rollo de que el grupo tal vez es su resultado, es la suma de cada aportación individual, ¿no? Mientras que de un equipo implica una sinergia donde la suma de las partes precisamente obtiene un mejor resultado. Y entonces no solo son las contribuciones individuales, sino es este rollo donde el hecho de que trabajemos en equipo, Ismael, Mario, Benjamín, genera una sinergia tal que no solo es el aporte de Ismael más el aporte de Mario más el aporte de Benjamín, sino es la, el resultado extra que se genera de esta colaboración entre los tres, ¿no? Ese sería el ejemplo del equipo, ¿no? Entonces, oye,
primer cuestionamiento del día, ¿no? ¿Tienes un grupo o tienes un equipo? Yo me voy a remontar a nuestros años más, ya un poco viejos de universidad o de Ujú. preparatoria y típico, ¿no? Vamos a tener trabajo en equipo, ¿no? Nosotros fuimos de esa generación Sí. donde tenían que fomentar el trabajo en equipo y entonces, muy bien. Y entonces, no sé qué tipo de equipos te tocó vivir, Ismael. Yo era el que llevaba los chescos. Justo lo pensé, que era el que iba por los chescos. Este, pero la realidad es que de repente de un todo de tareas decías, bueno, tú haces esta parte, tú esta parte, tú esta parte y ya lo juntamos. Ujú. Y esa era una manera, ¿no? Lo que hoy lo ves es, pues, ¿cuál trabajo en equipo? Era un grupo que Sí. sumaba, ¿no? Oye, de repente en proyectos más complejos, pues te hacía diferencia estar con gente más capaz, gente con la que estabas de acuerdo Ujú. y de repente, no sé si recuerdas algún proyecto en lo particular en tu etapa académica, pero sí yo recuerdo proyectos donde tuve resultados muy interesantes. Yo creo que ahí se generaba esta sinergia, yo sé hacer esto, oye, vamos haciendo, oye, revisemos juntos. Entonces, había este compromiso y una serie de ingredientes que vamos a revisar a lo largo de la sesión, pero acababa viendo esta sinergia, ¿no? Donde realmente había un equipo. Entonces, si yo hoy lo llevo a la empresa, es muy bien, has contratado a un grupo de personas, estas personas están teniendo un resultado más allá de su aportación individual, estamos generando un resultado así, o simplemente has repartido las tareas. Y como dices, yo creo que los dos principales ingredientes para formar un equipo es propósito y compromiso. Y propósito y compromiso de los miembros de este grupo, pero sobre todo propósito y compromiso de parte del líder. Porque retomando esto que decías de los trabajos en equipo, el maestro realmente no tenía la mínima intención de provocar la sinergia. Era parte del sílabus, parte ahora sí, de lo que tenía que cubrir. Y a lo mejor esto pongo a muchos colegas, amigos y maestros eh, en discusión y la intención es también generar polémica, pero eh, nadie cuando te dice van a ser equipos, le da importancia a la conducción, a estar presente, a tratar de trabajar para que realmente haya sinergia. Entonces, pues ahí está, se los aviento y nos vemos la próxima semana. Justo, y digo, es amigo emprendedor, amigo alto funcionario de la empresa, es, este es el rollo, ¿no? Es ejecutar el liderazgo accionar el liderazgo es una responsabilidad muy importante y es trascendental para que haya equipo, ¿no? De alguna manera generar las condiciones, no es algo que se dé de manera Orgánica, automática. automática, sí, automática sería el tema, porque si llega un punto en donde es orgánico cuando ya Ujú, genera cierta cultura, ujú. pero más bien tienes que hacerlo de manera consciente, tienes que provocarlo, ¿no? Y entonces, este es el gran papel del líder, ¿no? Que los papeles del líder hemos hablado en otros capítulos, han cambiado de este tema dictatorial a este tema de un cuate que actúa con el ejemplo muchas veces, que se muestra vulnerable. Un poco lo vamos a abordar acá, pero entonces esta intervención consciente, potente, dirigida, es trascendental para pasar de un grupo a un equipo, ¿no? Y entonces aquí nos vamos a adentrar al primer modelo, que es Sí. el modelo de Tuckman, Ujú, del ciclo de vida de una startup, ¿no? Y que al final de cuentas una startup acaba siendo un rollo de una formación de un equipo con un ujú. fin específico, ¿no? Sí. Y entonces aquí nos pone 5 fases, donde la primera, pues evidentemente es formar al equipo, ¿no? Ahora sí que, como cuando estabas morro y decías, pues ahora sí, vamos a armar el partidito, a ver, tú escoge a los tuyos y yo escojo a los míos, ¿no? Y entonces empiezas a recolectar estas piezas donde realmente no se han asignado roles, simplemente estás conformando
el grupo de personas, y fíjate, Ujú. yo creo que a este nivel Sí. es un grupo, ¿no? Ujú, Oye, empieza el trabajo, empieza el partido, empieza la labor diaria profesional y entonces lo normal es que venga una etapa 2 donde surge el conflicto, ¿no? ¿Cuántas veces estabas renegando porque alguien no cubría su función dentro del equipo? Es, Ismael, te toca entrar por la banda y estás dormido. ujú, Pero entonces, ¿qué genera este conflicto? Bueno, nos damos cuenta dónde tenemos las oportunidades para accionar, dónde están las potencias de los elementos del equipo, qué puede aportar realmente cada quien. Y entonces este conflicto lo que nos ayuda es realmente una etapa de crecimiento y de descubrimiento, ¿sí? ujú. Sí. Y entonces viene una tercera etapa donde es, bueno, ya nos dimos cuenta y tenemos todos estos conflictos, ahora tenemos que ordenarnos, ¿no? Y viene este tema que ellos lo llaman la normalización o en inglés el norming, que es más bien poner normas. Ujú, Y entonces aquí es donde se marca un marco claro de ejecución y entonces se empieza a desarrollar la cohesión del equipo, ¿no? Porque ya hay un marco claro, que vamos a decir, que norma el comportamiento ujú. y entonces se empieza a desarrollar este tema de la cohesión. Normalmente este tema de las normas, y esto es lo valioso de un equipo de reciente creación, tiene que ver con un consenso, ¿no? Y entonces las reglas, ok, estas van a ser las reglas, todos estamos de acuerdo. Entonces, todo este proceso de construcción hasta aquí, hasta este es paso 3, tiene un gran valor, ¿no? Y luego, ahora sí, y de manera muy natural, ya formamos el grupo, ya nos dimos cuenta de nuestras áreas de oportunidad, ya discutimos, ya logramos llegar a un consenso de normas y todo este rollo. Oye, viene el tema, ahora sí, vamos a concentrarnos en el desempeño, pero ya todos tenemos un marco claro para conducirnos y entonces viene esta etapa en donde, pues vamos a decir que se puede construir el alto rendimiento, ¿no? El Ujú, performing. ujú, Y entonces, muy bien, si lo pensamos en un tema profesional, puede ser que conformes un equipo para tu empresa, un equipo para un proyecto específico, pero entonces pues ahora sí que todos tus indicadores y el logro de metas y todo esto tiene que ver con el performance. Y por último, pues bueno, digo, este ciclo que nos plantea Tuckman, pues acaba con la disolución del equipo, ¿no? Y este rollo de, pues cuando es un tema de un proyecto específico, ahora se utiliza mucho en las organizaciones estos equipos interdisciplinarios entre varios departamentos, estos equipos donde tienen un tipo de reporteo en dos direcciones, hay un líder de proyecto más un líder de departamento, entonces estas famosas organizaciones matriciales, pero al final de cuentas va a haber equipos que se disuelven, ¿no? Así como hay empresas que se disuelven. Pero creo que para los efectos de la charla de hoy, nos da mucha claridad este marco donde pues normalmente tú vas a conformar tu equipo, estás emprendiendo, entonces al principio reúnes un grupo de personas, oye, a mí me parece muy valioso que te lleves de aquí, el conflicto va a ser parte natural de juntar un grupo de personas que tienen planteamientos diferentes de vida, que vienen a aportar diferentes cosas, que tienen diferentes habilidades, y luego la importancia de generar un marco estructurado, regulado, un rollo donde todos estemos de acuerdo, que eso te va a ayudar a generar cohesión, y luego ahora sí, vamos por el alto desempeño, ¿no? Y fíjate que, digo, voy a tratar de avanzar para poner las cosas sobre la mesa y hacer el comparativo, porque también tenemos las condiciones habilitantes de Richard Hackman. Es una investigación de Harvard donde abarcó más de 4 décadas y reveló que más allá de las personalidades y actitudes de los miembros, era importante generar las condiciones que habilitaran o prerequisitos habilitantes para el éxito en un equipo. Y realmente se emparejan mucho con este modelo que nos acabas de platicar porque habla de tres condiciones: la dirección convincente, la estructura sólida y el contexto de apoyo.
La dirección convincente, y ahorita nos profundizas más, basada en tener muy claro tu por qué. Estructura sólida en tener claras las tareas, las responsabilidades y las normas. Y finalmente el contexto de apoyo, donde es, oye, pues que exista los recursos necesarios como información, capacitación, recompensas, material, etcétera, etcétera, para generar el trabajo eficazmente. Entonces, ¿cómo puedes explicar estas condiciones habilitantes, capitán, de Richard Hackman, con lo que nos acabas de decir de Tuckman? Fíjate, digo, es justo aquí donde entra esta parte del liderazgo consciente y proactivo, ¿no? O sea, Ujú, es, oye, ya decidiste que vas a emprender, ya de alguna manera en tu recorrido profesional sigue emprender o ya estás en un puesto directivo, en una alta dirección y entonces ya no es como, bueno, pues a ver aquí qué pasa, ¿no? Hay que tomar una posición proactiva. Oye, y entonces si estás en este proceso de formar un equipo, pues ya hablamos las etapas por las que vas a pasar, pero entonces, ¿cuáles son las condiciones que tienes que generar para que esto florezca, ¿no? Y entonces, este tema de la dirección convincente es, híjole, todos los equipos que conozco que son exitosos tienen claro cuál es su porqué, ujú, tienen claro cuál es su objetivo, tienen claro cuáles son las formas en las que desean actuar. Entonces, esto se genera en este rollo de la dirección convincente. Oye, yo no te puedo o no puedo hacer que un equipo en su totalidad se desempeñe en un alto rendimiento si todos los equipos, si todos los integrantes del equipo no están convencidos que sea importante el porqué o la meta que nosotros estamos persiguiendo, ¿no? Y entonces cuando lo llevo al tema de la estructura sólida, es ya una vez que tienes claro y que todos decimos, muy bien, vamos por este campeonato, vamos por este nicho de mercado, vamos por este nivel de ventas, vamos por el desarrollo de este producto en lo particular, o sea, dependiendo de la etapa y el objeto de tu empresa, pero entonces ya que tienes esa parte, este tema de la estructura sólida va a sonar muy bobo y no es el hilo negro, pero es, oye, pues evidentemente el equilibrio entre las habilidades y la diversidad del equipo es trascendental, ¿no? Oye, el tema de que las tareas estén claras y estén bien diseñadas y tengamos claro de quién son responsabilidad es trascendente. Y por último, es ¿cuáles las normas de comportamiento que se esperan de los jugadores del equipo? Reglas claras sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Y entonces, si esto tú lo piensas en los equipos en los que has ujú, participado, y digo, eh, yo recuerdo en el tema profesional, cuando nos tocó trabajar en el TEC de Monterrey, yo creo que tuvimos momentos donde los objetivos eran muy claros, ¿no? Y entonces donde de repente las personas que participaban en los proyectos, sus habilidades y sus responsabilidades también eran muy claras. Y entonces, oye, y el marco del hasta dónde podías ejecutar, ¿no? Si te podías salir del huacal, también era muy importante. Y entonces dices, híjole, qué gran oportunidad haber estado en un equipo de chamba de alto rendimiento. Oye, yo cuando me regreso al tema de los seguros y algo que nos pasó y yo creo que durante mucho tiempo tuvimos un equipo de muy altísimo rendimiento en el tema del desarrollo, pero entonces era un tema donde de alguna manera generamos claridad del por qué. ujú, Este, y, y luego era muy clara cuáles eran tus habilidades, cuáles eran mis habilidades, cuáles eran las habilidades de la gente con la que estábamos trabajando. Y al final del día era, bueno, pues este es el marco en el que hay que desempeñarse, ¿no? A lo mejor fue ese el que nos costó más trabajo. Pero cuando lo analizas así, pues lo curioso es que esto no se va a generar solo. O sea, para mí la charla aquí está este son el tipo de cosas que tú como líder tienes que cuidar. O sea, no, esto no se te puede ir, no lo puedes dejar al azar. Es algo que conscientemente tienes que definir y tienes que revisar. Si no estás frito, si estás buscando un tema de alto rendimiento. Yo creo que lo hemos hablado en diferentes capítulos y para los que nos siguen capítulo a capítulo puede ser redundante porque estás hablando de liderazgo consciente, estás hablando de
de diseñar, pues ahora sí, las condiciones para diseñar con metodología las condiciones para que las cosas sucedan. Pero a pesar de ser repetitivos y redundantes, es muy importante que tú seas el arquitecto de tu modelo de negocio. Tú estás contratando a gente para que logren juntos, puedan ir más lejos de lo que tú podrías llegar por sí solo. Hace poquito estaba viendo un podcast de el creador de Platzi, que es una universidad en línea, y entonces decía que, bueno, pues las empresas que tienen más éxito tienen solo un empleado, porque en el tema tecnológico es muy difícil y lo vamos a ver más adelante, el trabajo a distancia. Es muy difícil cuando no tienes el lenguaje y la comunicación suficiente para interactuar con muchas personas. Cuando tienes que pensar más en supervivencia que en creación. Entonces, aquí es bien importante que ustedes vean que cada persona que van a sumar al equipo tiene que colgarse de su por qué, de su para qué. Y ustedes tienen que diseñar esta parte de cuáles son las actividades, una descripción de puestos muy minuciosa, cuáles son los objetivos, cuáles son las normas de comportamiento. Déjame platicarte, capitán, que esta semana, el podcast pasado hablamos de cultura organizacional Sí, y entonces traté de aplicar muchos de los conceptos que vimos en el podcast. Y entonces, cuando hablamos de cultura organizacional y no hay un equipo, entonces es pues, difícil avanzar. Entonces, todo esto se va entrelazando. totalmente. Y digo, fíjate, qué padre que lo tocaste, ¿no? Es justo este tema de cuando tenemos un grupo con el que trabajamos, pero Ujú, no es un equipo, ujú, convencerlos de que se muevan en una dirección, que se muevan a un ritmo, que persigamos con esta pasión, con esta alta energía, un objetivo, es ultra difícil, sí. ¿no? Y entonces, y digo, viene este cuestionamiento, digo, no sé si tú lo has hecho, Ismael, a mí me parece muy interesante. ¿Qué hacemos cuando estamos integrando nuestro equipo, ¿no? Y digo, un poquito nos vamos a salir del tema, pero es cómo sumamos gente al equipo. Ujú, Y entonces, cuando sumas por sumar, o cuando sumas sin investigar, o cuando sumas sin transmitir, ujú, híjole, creo que te estás comprando problemas de mediano y largo plazo en donde si al principio no eres claro, no eres potente, no en transmitir cuál es el porqué mayor y, y no eres potente en leer este tema o no eres lo suficientemente hábil para de cuáles son los porqués de la gente que estás sumando a tu grupo de trabajo que eventualmente aspiras a que se convierta en un equipo, de repente estás metido en un broncón, ¿no? Y yo sí. creo que eso también lo hemos vivido, ¿no? De repente, cuando empezamos a sumar y sumar y sumar y sumar y sumar, y de repente dices, bueno, pues aquí ya tengo una producción que suma, pero ¿qué tanto esto es este un tema de equipo y qué tanto es un grupo, ¿no? Y que los autistas que no participan y todo este tema. Y digo, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero si tú lo piensas, digo, ahora que estás en este viaje empresarial en OM, es cómo, cómo la manera en la que construyes influye en la velocidad a la que vas a Ujú, lograr un equipo, que yo estoy seguro sí. que estás en ese camino, pero cómo viene desde donde empezamos a sumar, ¿no? No, y todo surge porque uno cree que teniendo más gente va a acaparar más el mercado o va a tener la tarea va a ser mucho más fácil entre muchos. Dicen que hasta en el matrimonio es más fácil entre muchos.
O no, este No no sabría tiene. decírtelo, Ismael. Espero que no tengas mucha gente ayudándote. Pero al final es no, de repartir la tarea no sirve de nada. Los silos de mentalidad, silo mentality, que ahorita lo vamos a ver, pues oye, tienes grandes personajes con grandes capacidades que van a realizar su tarea de manera Impecable, impecable, pero a la hora de que se va a integrar el trabajo, porque al final de cuentas en el negocio todo mundo depende de todos, entonces ahí es donde empiezan los choques, como tú decías, y esta parte de normatividad, de decir, oye, ya surgió el conflicto, entonces ahora sí hay que ponernos de acuerdo y ponernos de acuerdo con, mira, como en el deporte, oye, tienes en el Real Madrid a Vinicius Junior y a Mbappé en el Real Madrid y los dos juegan por el mismo lado. Tienes a dos de los mejores jugadores más desequilibrantes del mundo, pero los dos quieren jugar la misma posición y los dos quieren meter todos los pepinos. Entonces, mucha gente empieza pues a debatir si vale la pena que los dos estén en el mismo equipo. Y es ahí donde empieza el líder a transformar justo. oye, desde la negociación, oye, pues, ¿por qué tú no inicias por esta banda? O vamos a jugar un planteamiento de esta forma, o el primer tiempo juegas así y el segundo. Pero es tan difícil cuando tú llegas y a lo mejor aquí todos los que son ejecutivos de alto nivel que nos puedan estar escuchando, que llegan a una organización y ya está el grupo de personas conformado. Dices, qué difícil porque tú no los escogiste y todos son capaces, pero hay una lucha de egos. O simplemente hay una realidad predefinida, ¿no? Y digo, es el reto y para mí hay grandes líderes que admiro, es estas personas que tienen la capacidad de transformar el entorno al que llegan, ¿no? Creo que eso hace mucha diferencia. Definitivamente lo vemos en muchos lados. Yo el cuestionamiento que me hago aquí es, oye, el nivel de conciencia que tienes que tener como líder es súper trascendente. Oye, si tú lo llevas a una parte de proceso, oye, cuando vas a arrancar, tienes que tener claro a quién vas a subir. Y digo, me subo en este tema del por qué, porque yo muchas veces veo en las organizaciones que los porqués están bien desalineados. Digo, ahorita sí me cayó el 20 cuando estabas hablando. Digo, no hay una dirección convincente porque de repente te subí al barco a que Ujú. remaras, pero no te expliqué que íbamos a ir de Europa hacia el Nuevo Mundo. O sea, tú después de ciertas horas de remar dices, Sí. ya estoy hasta el queque de remar. Cuando, oye, no, pues toda la motivación de ir a descubrir un nuevo lugar, una nueva ruta, ir por riquezas, ¿no? Entonces, lo importante de transmitir y de construir este porqué convincente y de alinear los porqués de todas las personas que participan contigo, creo que es trascendental, ¿no? Y de aquí se devenga, pues, todo este Ujú. tema de la estructura sólida y el contexto de apoyo, donde, pues, hay que, digo, no sé si te ha pasado, ¿no? De Sí. repente un equipo empieza a tener cierto desempeño, se empiezan a poner de acuerdo, se empieza a generar esta dirección convincente, esta estructura sólida, y lo natural es, empiezan a demandar recursos, ¿no? Ujú, O sea, ujú, un equipo que empieza a andar, empieza a demandar recursos y es, hay que hacer más cosas, necesitamos más tecnología, necesitamos más capacitación, necesitamos más materia prima, dependiendo del equipo que tengas, pero un equipo bien conformado y que empieza a actuar como un equipo de alto rendimiento, una señal yo creo es muy importante, es que normalmente va a empezar a crecer su requerimiento de este contexto de apoyo, ¿no? Pero bueno, y aquí digo, este tema que en esta parte que pone Hackman, Richard Hackman, me gustó este tema de las 4Ds que tiene que tener un equipo. No sí, sé si lo sí, registraste, ¿no? sí, 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 Porque aparte aquí, hasta vamos a hacer tocayos de término, sí. pero
pero Cuatro este d tema de eh, que los equipos deben ser diversos, dispersos en cuanto a las Ujú, responsabilidades y todo ese tema, digitales y dinámicos. O sea, ujú, esos son ahora los equipos modernos, ¿no? Estas 4D, diversos, dispersos, digitales y dinámicos. Y eventualmente una cuarta condición en este concepto de Hackman es eventualmente acabas generando un mindset compartido, ujú. ¿sí? Y entonces ahí sí, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar en los enfadosos de la América, lo que tienen es un mindset compartido. Sí. Son muy enfadosos, güey. Los que no somos americanistas, Sandrita, Sandrita. este, los que no somos americanistas, es insoportable el americanismo, pero tienen un tema de mindset compartido y digo, ya cuando tú lo ves reflejado en la cancha, Ujú. dices, estos cuates de repente tienen una Sí. capacidad muy potente dentro de la Liga Chocolate mexicana, pero dices, híjole, pues por eso en este momento son tan dominantes, ¿no? Diversos, dispersos, Digitales digitales y y dinámicos. dinámicos, Así que es. es algo que obviamente va a generar alto rendimiento. Diversidad, obviamente, para generar más riqueza dentro de las organizaciones, más puntos de vista, contraponer, proponer, diversificar es algo importantísimo. Disperso, porque esto hace que la gente vaya afuera a encontrar cosas para que vaya sumando adentro. Digitales, esto es sumamente importante. Si tú no tienes la capacidad de llevar tu organización a el trabajo a distancia y de manera digital, no vas a poder exponenciar toda tu capacidad. Y dinámicos es esta parte de autonomía, esta parte de energía propia, donde no tengas que arrear gente, como tú bien decías, donde no tienes que estar empuje y empuje, sino las personas se están moviendo con este flow, con esta fluidez para ahora sí llegar mucho más lejos. Pero esto, obviamente, cuando no hay una directriz, cuando no hay un liderazgo, pues la diversidad se vuelve conflicto, la dispersión se vuelve poca objetividad, lo digital se vuelve lejano y lo dinámico se vuelve revolucionario. Entonces, otra vez el liderazgo transformacional, el liderazgo consciente, la metodología, estar cuidando los modos, las formas. Tú como líder, cuando dices, híjole, es que nadie me ayuda y yo tengo que hacer el trabajo, chin, creo que ya perdiste. No pusiste bien, delimitaste bien la cancha, contrataste mal o simplemente estás tratando de sobrevivir en el negocio sin ninguna estrategia ni metodología. Y fíjate que tocaste un punto que se me hace bien importante. Ok, ya tienes tu empresa, ya eres este cuate, y de repente, ¿cuántas veces el empresario voltea a ver su equipo y dice, qué fiestón, güey", ¿sí? Y entonces, oye, ¿qué hacer ahí? Creo que este marco que nosotros te estamos poniendo aquí es, ok, güey, o sea, hoy estás en una situación que está más compleja. Aquí hay un marco conceptual en el cual puedes ir avanzando paso a paso y construir. Oye, ya hoy tienes un fiestón bien loco. Oye, pues hay que bajar algunos del fiestón bien loco, porque a lo mejor no te están sumando, pero tienes que instaurar todas estas cosas de las que hablamos y digo, ser consciente que, muy bien, vamos a tener un relanzamiento, un renacer. Oye, pues vas a pasar por esta etapa, ¿no? De, muy bien, voy a formar el equipo, va a haber conflictos al principio y entonces tienes que estar como líder dispuesto a esto. Oye, después va a haber una etapa donde se tienen que generar normas para este renacimiento y después va a venir una etapa de performance y lo pongo así de claro porque es, bueno, pues es que yo ya empecé, ya vivo con mis vicios, ahí mejor naveguemos. Todo el tiempo hay momentos para decir, Ujú. es hoy el nuevo amanecer de este negocio, Sí. el nuevo arranque, el nuevo, y entonces es, no te vas a escapar de este proceso de formación del equipo, ¿no? Y entonces cuando lo llevas, oye, ¿y cuál es el marco conceptual en el que tengo que ver? Bueno, pues lo primero es voy a hacer un relanzamiento, voy a conformar un nuevo equipo, tengo que tener bien claro los porqués que voy a plantear ahí, la Sí. gente que voy a subir tiene que estar bien alineado su porqué.
Oye, la estructura tiene que ser lo más sólida que se pueda para que otra vez no me pase la fiesta de la que vengo. Y pues me queda claro que esto me va a demandar recursos, un contexto de apoyo bien importante, pero entonces voy a un nuevo proyecto, voy a un relanzamiento con toda esta disposición, ¿no? Y yo lo pensaría de manera chistosa, pero ¿cuántas veces no pensamos en un relanzamiento? Y bueno, pero hay que gastarle lo menos. No, güey, o sea, te va a demandar recursos. Sí. Entonces, digo, se me hace padre que lo razones. No importa en qué etapa estés, cuestiónate cómo está construido tu equipo, si es momento de reconstruir, de volver a construir, ten claras las etapas, ten claro el contexto que tienes que generar y al final de cuentas este tema de las 4Ds de tu equipo normalmente va a aplicar en todas las empresas de hoy. O sea, oye, el equipo tiene que ser diverso, cada quien tiene que tener clara su dispersión de responsabilidad. El tema digital no solo va de trabajar remoto, el tema digital va de integrar temas de inteligencia artificial a los Ujú, procesos, temas donde las cosas se miden de una manera, este, ahora sí que concreta a través de indicadores en la computadora. O sea, por ahí va el tema digital. Hay muchísimas herramientas. No solo lo pensemos como el ujú. trabajo a distancia. Y el tema dinámico, híjole, si hay algo en este momento del entorno empresarial que es un común denominador, es el cambio, es la innovación, es la necesidad de moverte rápido, de estar trucha para dar el salto, para cambiar de nicho, para ver dónde mueven tus competidores, para ver cuáles son las nuevas oportunidades que se abren. Entonces, no importa en qué momento estés, piensa si quieres moverte a un esquema de alto rendimiento, todo este proceso que vas a pasar, ¿no? Pues vamos pasando, ahora sí, ya definimos qué es un equipo y cómo se puede conformar o cuáles son las condiciones favorables para formar un equipo. Entonces vamos hablando de la trilogía de fundamental que debe existir en equipos de alto rendimiento y una de ellas es la comunicación. La comunicación, cuando no hay comunicación, entonces empiezan a haber sesgos cognitivos, empieza a haber conflictos, empieza a haber falta de cohesión. Y entonces aquí tenemos del MIT una investigación del Human Dynamics Laboratory. Ajijo con tu inglés. Perro, no, yo soy British. Entonces, habla sobre los patrones de comunicación que son más predictivos para el éxito en un equipo. Y entonces habla de la energía, del compromiso y la exploración. ¿Por qué son tan importantes estos principios que arrojó el MIT, querido capitán? Bueno, aquí acuérdense que lo estamos enfocando al tema de la comunicación, Ujú, ¿no? Y entonces, oye, ¿y cómo la energía en la comunicación? Oye, la cantidad y la naturaleza de los intercambios, tanto formales como informales del equipo, exhibe su nivel de energía. sí. Y digo, yo lo puedo pensar desde una línea de producción hasta eh, un grupo de gerentes, hasta un equipo de una empresa que va entrando. Oye, nos comunicamos con alegría, nos comunicamos con energía, nos comunicamos con suficiencia. Cuando se requiere Ujú, comunicarse más, estamos dispuestos. Y entonces esta energía es muy palpable, fíjate, digo, de repente yo me acuerdo muchísimo de nuestro buen amigo Santos, saludos, sí. que te acuerdas que Claro. decía, me cae gordísimo cuando dicen, no, no, es que hay que vibrar alto. La energía se siente en el Ujú, aire. Es que en el tema de un equipo, la energía es algo que se transpira y sí. cuando yo lo llevo al tema de la comunicación, es esta disposición a saber que me tengo que comunicar y mucho con el equipo. Estoy trabajando en equipo, ¿sí? Y digo, el tema del compromiso es este rollo de que todo mundo está comprometido con, eh, ay, todo mundo está comprometido con el equipo y esto implica
oye, comunico lo que tengo que comunicar cuando lo tengo que comunicar. Ujú, O sea, fíjense, recuerdo, estamos hablando de la comunicación. Entonces, una, la energía con la que te comunicas, pero luego el compromiso de decir, oye, estoy comprometido a tener una buena comunicación. ¿Sí, sí ven la diferencia ahí entre ujú. los dos factores? Y luego el tema de explorar es, y esta se me hace súper padre, y yo no, ahora que lo leí, Sí. es, hoy se acabaron las empresas que viven concentradas y que viven adentro, este, de su mundo, de su pecera. Todo el tiempo tienes que estar volteando al entorno. Entonces, cuando hablamos de comunicación exploratoria, tiene que ver con que la gente que trabaja en tu equipo, en tu empresa, tiene que estar teniendo diálogo con el entorno, Ujú. con los competidores, este, con posibles nuevos mercados, con los clientes, con los proveedores, con... Es súper importante que tengamos esta comunicación exploratoria porque las oportunidades, los cambios provienen desde ahí y son relativamente predecibles en la medida que tienes este intercambio con el exterior. Ya este modelo donde, bueno, pues estamos aislados, lo que nosotros hacemos, hacemos muy bien y nos vamos a concentrar, no importa lo que los demás estén haciendo, no existe. En el mundo empresarial ya no existe, ¿sí? Entonces, cuando yo lo pienso y ya voy a englobar el término de la comunicación, y yo pienso en la comunicación dentro de una empresa, es qué fácil es llegar a ver y cómo se comunica la chica que ve siniestros con la chica que administra la cartera de autos, ¿no? O cómo se Ujú. comunica el chico que está en la línea de producción con la persona que está en el almacén y le habilita los insumos. Oye, cómo se comunica la gente que está operando el proceso de producción. Oye, cómo se comunica el equipo de ventas. Oye, pues, ¿cuál es el nivel de energía? ¿Están comprometidos? Fíjate, este tema del compromiso con la comunicación necesaria, no sé si a ti te pase, pero llega un punto en donde eh, es fácil rehuir al conflicto, ¿no? Sí. Comunicarte muchas veces te va a hacer tener conversaciones difíciles. Ujú, Y entonces lo fácil es, no, no, pues el Mayelo ujú, es bien mamuco, ¿para qué voy y le digo? Mejor ya hago lo que tengo que hacer y pues que el Mayelo haga lo que ujú. tenga que hacer. Oye, no, güey, o sea, esta disposición y ese es el engagement de decir, oye, el Mayelo y yo tenemos que trabajar juntos, necesitamos tener esta conversación difícil para que haya un mejor resultado. Ese es el verdadero engagement. Oye, capitán, y ahorita que andas eh, de consultor en la maquila, Ujú, cosas, digo, es que es bien interesante porque yo lo veo en esta parte de la industria donde estamos, cuando tú eres intermediario de seguros y ciertas promotorías o direcciones de agencia hablan de equipo, eh, cuando el resultado es muy personal, o cuando hablas de la maquila donde pues tú pegas el botón, pero pues a lo mejor dices, bueno, pues yo sé que estoy pegando botones, no sé de qué, pues sí se ve camisa, se ve pantalón, se ve saco, pues será de otoño invierno, será de hombre o de mujer, pues yo hago lo que tengo que hacer. ¿Cómo fluye la comunicación para que realmente se convierta en un equipo? O sea, ¿qué interés debe haber de alguien que pega botones, y que sabe que forma parte de un eslabón, de una gran cadena, para que fluya la comunicación, para que haya un interés genuino por avanzar? fíjate que acabas de tocar un punto que me encanta, ¿no? Oye, hay operaciones en los equipos que se ven tan sencillas que dices, pues Ujú, esto cómo puede, pero justo ahí entra este tema de la comunicación y digo, la comunicación potente también y bueno, por eso este tema es, ¿qué pasa, Ismael, cuando una camisa tiene un botón que no se abrocha fácil, que el ojal está más chiquito o que el botón está más grande no, pues o que no cambias de está centrado pantalón, para o un empezar. botón
tú que a veces eres del club, del botón asesino, Sí. este, un botón que no resiste y que se cae rápido, ¿no? Ujú, Entonces, oye, la función del que pone los botones en la línea es trascendental, como todo lo demás, ¿no? Pero ujú, entonces oye, cuando tú, no es lo mismo tu camisa del Ross Dress for Less de $3 ujú. a cuando vas y te compras una camisa que dices, no, es que hoy me tengo que, es más, tengo que encontrar una camisa que me haga ver flaco y es retador. Este, pero la encuentras. Es que lo padre es que la costura bien hecha hasta logra ese efecto, güey. Ujú. Entonces, oye, pues a lo mejor esa te cuesta 2, 3, 4 mil pesos. Pero entonces te la pones y sientes que es como el traje de Batman, ¿no? Así, te abrazas y dices, no, mames, me veo como Batman, cabrón. ¿No? Sí, sí, sí se está viendo el Ya mayor. me vi, ya me vi, Oye, ya me vi. la diferencia entre ser la camisa de 300, 500 pesos y ser la camisa de Batman está en el compromiso que se transmite, la comunicación al cuate que pega el botón, al cuate que pega la manga, al cuate que hace la costura, el cuate que hace este, el, el casado del diseño para que las mangas, las bolsas, todo esté, si es de cuadritos, todo esté perfectamente casado, que el corte sea, que la talla sea, que puedas levantar los brazos, que los pliegues de la espalda. Entonces dices, no, bueno, entonces será importante la comunicación. No es solo que pegues botón, no solo es que pongas manga, no solo que cierres costados. Ujú, Es un tema en donde todo mundo, si se comunica, estamos haciendo una camisa donde la gente que se la pone se siente Batman, güey. Y entonces nuestro objetivo es convertir Guadalajara en ciudad gótica, puro a la Batman, madre, ¿no? a la madre. Pero entonces, cuando lo ves así, ¿Y cómo se comunica eso? justo, es que ahí hay este ejercicio de comunicación consciente y entonces no puedes contratar a cualquiera para que vaya ejecutando las diferentes responsabilidades. Ujú, Y el rollo que yo te decía, cuando subes a alguien al barco, es el primer rollo que le tienes que tirar y que tienes que explorar. Es un cuate capaz de concentrarse, de tener la calidad, está comprometido, que está buscando en este trabajo. Este tipo de cosas, porque te estoy invitando probablemente a hacer la camisa más perrona de México, güey. Pero entonces ujú, cuando yo te transmito eso, y si tú eres, costurera o eres, la que te toca plancharla, la que te toca doblarla, y tú puedes decir, oye, hasta doblarla, el hecho de que la dobles de manera adecuada, esté en su empaque, y entonces cuando tú llegas y dices, la levantas en la tienda y digas, toma, está perfectamente doblada, todo eso hace diferencia, pero todo se tiene que ¿cómo? comunicar, se Claro. tiene que diseñar, se tiene que... Oye, no puedes esperar que esto pase diciéndole, pega bien los botones. Oye, ten cuidado, solo son tantas puntadas en esta parte. Oye, es importante que te sigas la guía. Esa es la diferencia entre grupo y equipo de alto Ujú, rendimiento. Oye, pues claro que hay no solo la tarea a ejecutar, sino todo el por qué, y digo, ujú. Sí. rollo convincente, todo el por qué que hay detrás de esto, ¿no? Y entonces, vuelvo al tema de la energía, entonces estamos en un equipo donde te tienes que comunicar con esta intensidad, tiene que haber compromiso de tener todos los diálogos difíciles cuando no estás pegando bien el botón o cuando me está llegando la operación de atrás, man, te tengo que decir. Ujú, Oye, si soy el jefe de producción y tengo 80 personas a mi cargo, tengo que tener las charlas difíciles con la gente que no está dando el ancho. ujú, Ese es el verdadero compromiso con la comunicación. Y este tema de, oye, tú eres el líder del equipo, eres una persona, pues tienes que estar viendo qué está pasando en las otras líneas, tienes que estar viendo qué está pasando en la industria, porque va a haber cosas que vas a venir a aportar, ¿no? Entonces, se me hace bien padre y una cosa en la que he estado trabajando en esta consultoría en la que estoy es las oportunidades de comunicación en las organizaciones son enormes. Digo, es una cosa que dejamos para después o que sí. dejamos a la deriva. Y bueno, ya fluye la comunicación, pero ahora tenemos que dar feedback. No está pegando bien el botón. No está logrando llegar al objetivo. Y hemos hablado de este término tan, digo, ya es parte de mi lenguaje porque es algo que es
tremendamente potente y es la franqueza radical, el radical candor. Eh, ya digo, ahora sí los invito a que vean en otros capítulos donde hablamos sobre la franqueza radical, cómo construye muchas cosas y en este aspecto es a qué suma la franqueza radical en la comunicación de equipos de alto rendimiento. Lo que pasa es que no existe una opción para otro nivel de comunicación. Ujú, O sea, es porque tienes que decir la retroalimentación que tienes que decir, pero tienes que cuidar a la persona en la que se la estás diciendo, sí, porque al final de cuentas, como el nombre del equipo lo dice que es un equipo de alto rendimiento, si yo con mi comunicación no te estoy ayudando a que rindas más, ujú, algo estoy haciendo mal, güey, ¿no? Entonces, este rollo de la franqueza radical, este tema de generar esta conciencia con la que comunicamos, híjole, este líder ogro ya no jala, güey. ujú. O sea, es que es capaz de madrearte De premio castigo, del palo y la zanahoria. novia, híjole, pues está muy condicionado, ¿no? Ujú, Oye, este rollo de, bueno, está bien para no madrearte, no te digo, tampoco, güey, porque entonces el resultado no se va a mover, ujú. ¿no? O este tema de, te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, Terrible, terrible, güey, terrible. terrible. Pero entonces muchas veces te das cuenta que existen estos vicios de comunicación. Oye, generar esta conciencia de que es importante a todo mundo decirle lo que hay que decirle, pero cuidar la manera en la que se lo dices de manera que tenga el mejor impacto, está muy fácil decirlo, ¿no? Pero ya te veo cuando te tienes que comunicar con un grupo de personas muy grande. Ujú, Pero ¿qué es lo que eventualmente acaba pasando? Que abdicas a esa responsabilidad, ¿no? Yo no sé si alguna vez te haya pasado, y yo le digo, es el efecto muñeca fea. En las empresas siempre hay uno que es la muñeca fea, porque como es difícil comunicarse con él, mejor como la muñeca fea, al rincón y nadie se comunica con él. ujú. Y entonces de repente, te das cuenta que tienes dos o tres muñecas feas en tu equipo por falta de decirles, porque abdicas a tener este proceso de comunicación, ¿no? Y entonces aquel que pintaba para ser una estrella acaba, siendo uno más, o acaba perdiéndose, o acaba yéndose del equipo, ¿no? Entonces, sí creo, y digo, este tema de la comunicación me apasiona muy cañón, porque Ujú, creo que es un área de oportunidad muy grande en todas las empresas. Es, tenemos que tener esta disposición de decir lo que hay que decir. Ahora sí que tu pecho no es bodega, ujú. como otras cosas. Sí. Este, este, pero la otra es, tengo que cuidar a las personas, porque al final de cuentas de nada me sirve decir lo que tengo que decir si va a tener un efecto negativo. Entonces, tengo que hacer el esfuerzo, que a veces es un esfuerzo grande, de encontrar la manera de que no solo tener la comunicación, sino que tenga el efecto, ¿no? Y fíjate, que hemos platicado mucho de Kim Scott, la creadora del Radical Candor, y en su libro Be a Kick-Ass Boss Without Losing Your Humanity. ¿Y en Esta parte español? ¿En en español? español es que mi British, Sí, sí, pero pongan ahí tenemos algunos usuarios como Yuyu que hablan náhuatl y español, entonces por favor dilo en español. ser un Kikas, que es como rompedor, Que la rompe. que la rompe un jefe fregón sin perder tu humanidad. Y habla de cómo ha evolucionado este Radical Candor, porque de repente, y tú me has dado retro que mi franqueza radical es O lo poco, tuyo es bullying radical. es Lo tuyo es bullying. bullying radical. Entonces, que esta compasión de decir con franqueza, pero sin perder tu humanidad y sin perder que está enfrente una persona que siente, pero que también la retro es trascendente para que no sufra después. Justo. O sea, y a lo mejor el término más burdo es, no hay que humillar nunca, ¿no? Ujú, No hay que poner una situación donde exhibas. No hay que poner, o sea, y digo, esto es lo difícil de construir, porque al final de cuentas, oye, si yo voy a decidir bajar a alguien del equipo, decido y lo bajo, pero si lo tengo arriba del barco, necesito tener con él esta comunicación, este,
ahora sí, este radical candor, ¿no? Y entonces Ujú, ser este jefe que dice, o este líder, porque no, ya no hablamos de ujú. jefe, ser este líder Sí. que dice lo que se tiene que decir, pero que a la vez encuentra la manera de que esto tenga el mejor efecto en la persona, ¿no? Y bueno, vamos avanzando. Entonces ya tenemos la parte de comunicación. Ahora vamos trabajando en la parte de identidad. ¿Cómo pasamos de, es que los de producción, es que los de almacén, al nosotros, de ellos a nosotros? Es la creación de la teoría de la identidad en la empresa. Este sí está muy complicado. Siempre están los ellos y nunca están los nosotros. A mí no me toca. Híjole, esto va asociado a muchísimas cosas, pero digo, para mí es el mejor indicador de si estás construyendo un equipo, un verdadero Ujú, equipo o no, ¿no? Y digo, en esencia, toda la empresa es un equipo ujú. y tienes varios equipos dentro de la empresa, pero tienen que accionar entre estos equipos como un equipo, ¿no? O ese sería el deber ser. Pero cuando existe este nosotros y ellos, y cuando mucho tiempo vives desde el ellos, se acaba este tema, y digo, es este tema de la accountability, este tema Ujú. del ownership, Sí, que hacerte, comprometerte y hacerte comprometerte a responsable. hacerte responsable, y entonces, qué duro es cuando tú te das cuenta que todo el tiempo es culpa del otro. Oye, no sé si te ha pasado estar en juntas donde lo que escuchas es a personas o a equipos interactuando, a líderes de equipo, diciendo todo lo que tiene que hacer el otro equipo, ¿no? Sí, sí. Y esto es súper común, ¿no? Entonces, el rollo de hacer consciente esta parte de necesitas l- y esto viene también desde la comunicación, generar el endogrupo, que es este nosotros, y que todo el tiempo sea desde el equipo, el grupo en primera persona, y no hablar de otras personas, es súper importante, que esto aquí lo ponen como la categorización social, ¿no? Pero entonces, ya una vez que, fíjate, a este nivel tan sonso de que logras que las personas empiezan a comunicarse desde el nosotros, ahora sí viene el tema de generar la identidad del grupo, ¿no? Y entonces te alineas con normas, valores, este, y entonces hay un tema de éxito a nivel personal que se entrelaza con el tema grupal, pero eh, digo, no sé si te haya pasado, ¿no? Pero Ujú, de repente, cómo en los equipos en los que participaste, dependiendo tu nivel de involucramiento, sentías que eras parte del triunfo o no. sí. Entonces, a mí se me hace un buen ejemplo, digo, a nivel empresarial. Qué padre cuando un proyecto requiere esfuerzos de muchas áreas, de muchas personas, y cuando se obtiene el resultado, todos nos sentimos parte de este resultado. Lograste un gran nosotros, lograste la conjunción de este endogrupo. Oye, y resulta que entonces en esta identificación social, resulta que hay un set de valores, que hay un set de actitudes que se comparten en ese grupo de nosotros, ¿no? Y entonces es un poco lo que ponías del Real Madrid, ¿no? El Real Madrid ha atravesado muchas épocas, ha tenido muchos líderes en el banquillo, situaciones difíciles, pero como hay momentos en donde ha tenido a grandísimas estrellas y sus resultados han sido malos, digo, para esa Ujú, acumulación de estrellas, ¿no? ujú, Porque en efecto, cada quien juega para lo suyo, no hay este lenguaje de nosotros, este, y entonces no se genera esta eh, conjunción, ¿no? Y luego, digo, en un tema del formar el grupo, viene este rollo de la comparación social. Y entonces es bien padre, ¿no? Bueno, somos el equipo más bueno del barrio, ujú, de la cuadra, de la ciudad, del estado, de la región, del país. Pero entonces este tema de la comparación social lo que hace es como mantenerte vigente, ¿no? Y entonces digo, a mí, ahora que me estaba tocando también en la maestría que estoy haciendo y que estoy a punto de terminar, coachear algunos emprendimientos.
de repente encontraba declaraciones como es que mi siguiente objetivo es ser el líder del mercado. Y dije, no, espérame, pues eso está como a 8,000 kilómetros de distancia. El objetivo tiene que estar aquí, tiene que estar alcanzable. Eh, pero entonces, pues el mercado es muy grande, oye, a lo mejor este nicho, ¿no? Y es lo que te digo, que a lo Ujú. mejor es de la cuadra. Sí, Y entonces ahí sí es alcanzable. Pero lo que yo ilustraré aquí es la importancia de como grupo tener esta referencia y digo, ya una vez que conformas un grupo, sí te importa ser el mejor del barrio sí, y claro. del equipo que es mejor del barrio y de la cuadra y de la ciudad y entonces justo esta concepción social es súper importante, ¿no? Y bueno, algo padrísimo de cómo esto llevarlo a al mundo corporativo, les vamos a platicar del proyecto Aristóteles. En el 2012, Google lanza este proyecto de un esfuerzo masivo para decodificar la efectividad de los equipos. Y tras analizar más de 180 equipos y teniendo, pues ellos tienen ahora sí que todas las herramientas para medir y empezar a contabilizar los datos e investigaciones, pues dieron con cosas muy concretas que deben existir en cada equipo de alto rendimiento, que va a generar identidad, que va a ayudar a la comunicación, a la conformación de ahora sí, de resultados extraordinarios. Y esto es la seguridad psicológica, la confiabilidad, la estructura y claridad, el significado y el impacto. Ahora sí, capitán, platícanos del proyecto Aristóteles, de cómo, ahora sí, todo esto que hemos llevado de manera teórica con todos estos grandes teóricos de equipos de alto rendimiento, cómo se pueden traducir ya a efectos más tangibles en una organización. Justo antes de la sesión platicábamos de esta Sí, potencia que tienen los gringos de medir de medir, todo y de de hacer medir. estadísticas y todo. Sí. Este rollo del proyecto Aristóteles de Google, y lo van a encontrar referenciado en muchas investigaciones. Pues estos cuates se pusieron a observar equipos de trabajo, ¿no? Y entonces en un chorro de dimensiones. En lo que nos atañe hoy, acabaron dibujando una pirámide Ujú. de comportamientos o de cosas compartidas en los equipos de alto rendimiento, ¿no? Y Casi entonces, paralelo a Maslow, a la pirámide ándale. de Maslow. Y entonces, justo, ¿no? A lo mejor podría parecer una analogía y creo que Ujú. lo es. Y entonces, en el primer nivel de esta pirámide encontramos el tema de la famosísima seguridad psicológica de Amy Edmondson también, Ajá, que también ya lo hemos ya la tocado. hemos tocado muchas veces. Sí. Pero entonces oye, todo mundo dentro del equipo debe tener esta seguridad para desempeñarse. Debe ser este espacio en donde puedo ser, en donde puedo trabajar, en donde me puedo explayar, en donde me puedo comunicar. Ujú. Este, Esto es la base de la pirámide de un equipo. Si tú tienes un jugador que no se puede comunicar con los demás jugadores, que no se siente tranquilo, que no se siente parte de, estás muerto. O sea, si es el primer nivel, esa es la El primer base, ¿no? nivel. Oye, le subimos un nivel más. Oye, ya, sí me siento cómodo, está padre, todos somos una familia, ujuju, jajaja. Y entonces viene un tema de confiabilidad de las personas con las que estoy trabajando y de mi propia confiabilidad, ¿no? Los miembros del equipo cumplen con sus tareas a tiempo y con un alto estándar de calidad. Estamos hablando de equipos de alto rendimiento, o sea, no es ir a hacer como que hago y bueno, que me pongan palomita. Tengo este compromiso en que sé que el resultado eh, arriba del estándar depende de que yo me desempeñe arriba de los estándares. Esto es súper importante. Entonces, oye, si no hay confiabilidad, y vamos en el nivel 2, o sea, si yo no soy un elemento confiable para el equipo, es muy difícil que logremos este tema del alto rendimiento, ¿no? Y entonces tú puedes decir, oye, puede haber equipos de alto rendimiento donde hay 20 personas y dos que no juegan. Híjole, pues a lo mejor sí,
Pero cuando ya luego entonces ese porcentaje se empieza a mover, la manzana mala infecta a las manzanas buenas y entonces deja de haber esta confiabilidad de todos y cada Sí. uno de los jugadores del equipo, destruimos este nivel 2, ¿no? Entonces, importantísimo que todo mundo cumpla con sus tareas a tiempo y con un alto estándar de calidad. Tercer nivel. Tercer nivel, estructura y claridad. Oye, pues esto es básico y digo, lo tocamos al principio del programa. Los roles, los planes, los objetivos del equipo tienen que ser claros y tienen que ser comprendidos por todos. No basta con ir solo a lo enunciativo, o sea, yo me tengo que dar cuenta que lo entiendes, que entiendes cuál es tu aportación, que entiendes cuál es la importancia del objetivo que estamos persiguiendo. Si yo nada más te digo, bueno, nuestro objetivo de este año es este, y no hay más explicación, y no es claro qué me toca a mí ahí, no es claro eh, cuál es el plan a seguir, todo este rollo, todo esto pierde esencia, y entonces Sí. este nivel 3 pierde, pues ahí te puedes perder, porque entonces si todo esto no es claro, se acabó tu equipo de alto rendimiento, ¿sí? Ok, Ahí vienen los perros, ahí vienen ya, los perros. ya lograste, ya lograste esta claridad en el Ujú. objetivo, los roles, los planes, el significado. Y creo que esto es una de las cosas más difíciles de lograr, porque digo, hemos estado inmiscuidos en actividades de distintas índoles. Yo aquí me voy a traer un ejemplo de cuando andaba de Marroco el constructor. Bob. Este, cuando de repente estábamos colando una losa de un puente, cuando de repente estábamos construyendo un muro, cuando de repente estábamos haciendo este, una obra hidráulica, híjole, yo veía el compromiso de las personas involucradas desde el que hacía el armado, desde el que hacía la cimbra, el que hacía el colado, el que colocaba la tubería, o sea, una serie de cosas que tú dices, que estos cuates actúen con un alto nivel de responsabilidad de calidad es trascendente porque si no va a costar un dineral arreglar las fallas Ujú, que esto tenga, ¿no? ujú. Y digo, yo en ese momento lo veía ahí, pero entonces es el significado para cada miembro del equipo, del trabajo que se está haciendo es bien importante. Oye, si para ti no es valioso lo que estás haciendo para el equipo, si para ti no significa nada, si para ti significa una actividad más, muy difícil obtengo un resultado de alto rendimiento. Porque, y esto también lo hemos tocado, es la zona del sobreesfuerzo está en el significado. Ujú. No Sí, soy capaz de hacer un sobreesfuerzo si esto no significa algo realmente valioso para mí. Tú solo te despeinas y sufres por las cosas que son valiosas para ti. Lo que no vale la pena, no hay ni que despeinarse. Entonces, pero a nivel individual te tiene que generar no, a ti. es que es justo esto, ¿no? Como lo que yo hago me tiene que generar este significado y por eso les digo que es tan Ujú. difícil. Sí. Porque pues yo puedo construirme todo el concepto y todo, pero si yo no logro que tú a nivel personal, cada elemento del equipo Ujú, tenga este poderosísimo significado, el alto rendimiento es muy difícil. Y entonces puedes acabar con un grupo, puedes acabar con un equipillo, pero cuando quieres tener un equipo de alto rendimiento, esto es no negociable, ¿no? Y ya vamos ascendiendo en la pirámide, rumbo a la cúspide. ujú, Y entonces viene el quinto y último nivel, que es el impacto. Los miembros creen que su trabajo importa y contribuye a los objetivos de la organización. Eh, entonces, aquí es hipertrascendente. Lo que yo hago es importante para el resultado mayor. Entonces, fíjense la diferencia, ¿no? En el piso anterior de la pirámide es el piso 4. Es necesito que esta actividad signifique algo para ti. ujú, Oye, en el piso 5 es tu aportación impacta en al equipo. Entonces, por eso es importante que sea de súper buena calidad. Todo esto que garantizaste en el nivel 4, ujú. pero entonces date cuenta que es importante y entonces me regreso a todos los que esté a tiempo,
que esté bien hecho, que sea tu mejor esfuerzo, que podamos depender de ti, porque tiene un impacto trascendente. Oye, el barco se hunde si le entra agua no importa el tamaño del hoyito, el tema es que le entra agua al barco. Necesitamos tener un barco que no le entre agua, porque somos un barco de alto rendimiento, ¿no? Y entonces, pues me parece súper potente este rollo que descubren estos cuates, porque cuando lo dibujas en una pirámide y regresas y ves tu organización, dices, ajijo, ¿tengo construido esto o no? Oye, ¿hasta qué nivel de la pirámide voy? Oye, no estoy bien ni en el primer nivel, güey. Esto no es un entorno seguro, nadie siente que se puede comunicar. Híjole, pues difícilmente vas a tener un equipo de alto rendimiento, ¿no? Y ahora sí que no lo dije yo, lo dijo el proyecto Aristóteles. No, es muy interesante Está perrísimo. porque es muy potente y es una manera de ponerle un filtro a lo que estás haciendo con tu equipo de trabajo y decir, híjole, ¿desde qué nivel tengo que construir, no? Pues estamos llegando al final de nuestro capítulo y hay muchísimo material. Yo creo que es de los temas que pueden encontrar muchísimo material, muchísima bibliografía, ejemplos, podcasts, videos. Podemos hacer referencia a equipos leyenda en cualquier deporte, los Chicago Bulls, el Real Madrid, Google, Apple, Pixar, teníamos ejemplos de Pixar. Ahora sí que no nos la acabamos, pero yo creo que es cerrar con broche de oro esta parte con el proyecto Aristóteles. Es como el claro ejemplo de cosas que de repente andamos buscando fuera de la organización como la varita mágica, la pócima, andamos de alquimistas, ¿qué será lo que va a hacer que yo permanezca en el mercado, sea innovador, tenga permanencia, sobreviva? Y al final trabaja en tu equipo, trabaja en las personas y trabaja en su cohesión. Eh, Me voy a hacer mis palabras finales para que tú nos despidas, capitán. Eh, Equipos de alto rendimiento requieren metodología. Yo recuerdo que cuando estuvimos muy metidos en el deporte, le pedíamos a los entrenadores tu macrociclo, tu microciclo, tu agenda, tu calendario de torneos, cómo ibas a llevar de la A a la Z a tu equipo y veías que cuando había estructura, cuando había metodología, cuando había un plan y se involucraba el líder, eh, y, y ahora ibas midiendo y había seguridad psicológica y había claridad en las metas y se trabajaba de manera individual y se trabajaba de manera colectiva y había toda una estructura, se lograban grandes cosas y todo el mundo era feliz. Y los envidiosos decían, pues claro, hay inversión, claro que hay inversión. Para generar equipos de alto rendimiento hay que meterle billetes, hay que meterle tiempo, hay que meterle sesos. Entonces, pues mi palabra final es, vete al espejo. No va, no, ese eres tú, capitán. Eh, este, Hay mucha tela de dónde cortar, pero te tienes que involucrar. Aquí sí, sí o sí, te tienes que involucrar. El equipo no va a hacerlo sin ti. Capitán, despide el programa de hoy. Perrón, inspíranos. El alto rendimiento tiene un costo. Oye, tienes que estar como líder dispuesto a pagarlo. Tienes que invertirte como persona, tienes que invertir recursos, energía. Ahora sí que el alto rendimiento no se va a dar por accidente. Oye, ¿quién aspira a tener un equipo de alto rendimiento?
Todo líder que construya con alto nivel de conciencia, con metodología, con alto nivel de disposición, puede tener un equipo de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento brillan en las industrias. Entonces, oye, hoy estás atorado con tus resultados, no encuentras el camino. Construye un equipo de alto rendimiento. Ujú. Siéntete satisfecho. Siente que estás haciendo lo mejor posible. Construye ese camino. No solo lo sientas, construye ese camino. Entonces, para mí el tema del alto rendimiento es un tema que se construye, no es un tema que se da por añadidura. Si tú no tienes todo este camino del cual hoy hablamos, difícilmente vas a construir un equipo de alto rendimiento y vas a terminar teniendo un equipo o un grupo, ¿no? Entonces, el alto rendimiento está a tu alcance. Hay que sudar la camiseta. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Namaste.